Solo conocemos a Pablo por sus cartas, pero no podemos asumir que él fue quien las escribió. A fin de cuentas, Pablo vivió en una época donde, por diversas razones, se produjeron cientos de cartas ficticias. En la antigüedad, los estudiantes usaban cartas modelo para aprender cómo escribirlas. Los estudiantes más avanzados practicaban la redacción de cartas, mejorando su habilidad para hacerse pasar por una persona famosa. Los estudiantes se familiarizaban con un personaje de la literatura, como el famoso aventurero Odiseo, de la Odisea de Homero, o Penélope, su fiel esposa. Luego, inventaban cartas escritas por estos personajes. No solo cosas que podrían haber dicho, sino cosas que habrían dicho según la personalidad y el carácter que la literatura les atribuye. Los resultados eran impresionantes, a menudo convincentes y a veces divertidos. Un ejemplo moderno serían las cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Lewis adopta la voz de un demonio veterano que escribe a un demonio más joven, instruyéndolo en técnicas para atentar a los humanos. A esta colección de cartas le añadió una carta de presentación explicando cómo se topó con las cartas, junto con algunos consejos sobre cómo leerlas. Un ejemplo antiguo serían las epístolas de Sócrates. Sócrates, el famoso filósofo de Atenas, no dejó nada por escrito. Pero sí tenemos cartas, tanto de Sócrates como de sus amigos. Estas cartas eran composiciones ficticias, diseñadas para convertir a Sócrates en un modelo ético. En estas cartas, Sócrates habla sobre sus experiencias en primera persona. El autor de las cartas inventó esa forma de hablar, pero se mantuvo bastante fiel a otras fuentes sobre Sócrates. Se creía que las cartas reflejaban la personalidad de sus autores, como un espejo del alma. Pero esa personalidad podía, en parte, ser inventada o incluso modificada. Quienes leen la Biblia estarán familiarizados con las 7 cartas del Apocalipsis, lanzadas como misiles papales y puestas en boca de Jesús mismo. ¿Debemos creer que en verdad Jesús escribió estas cartas? La mayoría considera que, en realidad, son obra del autor del libro del Apocalipsis. Algunos incluso lo considerarían un autor inspirado. Él se presenta como un profeta llamado Juan. Hasta podríamos decir que era muy creativo. Puso el contenido de 7 cartas en boca de Jesús porque conocía bien su personalidad. Técnicamente, estas cartas podrían entrar en las categorías de inspiradas, inventadas o ambas. De la misma forma, las cartas de Pablo podrían ser ficticias. Quiero que hablemos de este punto en esta sesión. Soy el Dr. David Litua y si les gusta el contenido gratuito no generado por IA, suscríbanse a este canal, chequen mi Patreon y únanse a mi escuela en línea, la Academia Gnosis, donde encontrarán cursos actualizados en los campos de estudios gnósticos, herméticos, el Nuevo Testamento y el cristianismo primitivo. Si buscan resúmenes de literatura académica, regístrense de forma gratuita en mi sitio web, el Archivo Gnóstico. Todos los enlaces a estos están en la descripción. Personalmente, no creo que las cartas de Pablo aparecieron de la nada, pero sí creo que se hizo uso de la creatividad para ampliar un núcleo original. El uso de ampliaciones es muy común y extenso, incluso en el Nuevo Testamento. El Evangelio según Mateo utiliza a Marcos modificándolo y ampliándolo. Hay una opinión muy extendida que la carta de Segunda de Pedro es una ampliación de la de Judas. Y la carta a los Efesios es una ampliación de Colosenses. El texto de la Biblia no fue copiado como si viniera de las planchas de oro de Joseph Smith. Fue escrito por seres humanos, y estos escritos humanos se desarrollaron y crecieron con el paso de los siglos.
¿Cómo sabríamos si las cartas de Pablo fueron ampliadas o modificadas? Los testimonios manuscritos de las cartas aparecen alrededor del año 200. Los manuscritos más antiguos son casi todos fragmentarios y escasos en número. Más del 85% de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento fueron producidos en el siglo XI o posteriores, es decir, más de 1000 años después de Pablo. Inevitablemente, los escribas, consciente o inconscientemente, hicieron pequeños cambios con el tiempo. Probablemente, para el año 200, la mayor parte de la edición deliberada de las epístolas de Pablo había concluido. Pero incluso en manuscritos tardíos sobreviven indicios de cambios importantes que se hicieron en etapas anteriores. Los manuscritos no se ponen de acuerdo en el orden o secuencia de las cartas. Romanos no siempre aparece primero. Aunque en la antigüedad hebreo se consideraba claramente paulina, su posición también variaba un poco. A veces, un pasaje podía aparecer en diferentes lugares dentro del mismo capítulo o en capítulos distintos. En ocasiones, se añadían cartas completas, como las 3 cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito. La mayoría de los estudiosos concuerdan en que estas cartas no fueron escritas por Pablo. Pero si los antiguos podían inventar cartas completas, también podían ajustar, añadir y reorganizar con libertad fragmentos de cartas preexistentes. Sin embargo, ninguno de nosotros tiene acceso privilegiado y exclusivo a Pablo. Ninguno de sus autógrafos ha sobrevivido. Nuestro único acceso a Pablo es a través de los manuscritos de sus cartas, que son copias de copias de copias. Estoy consciente que carecemos de confirmación independiente fuera de las cartas mismas. De acuerdo a la tradición eclesiástica, el autor de Hechos de los Apóstoles era compañero de Pablo, Lucas, un médico que también hacía de misionero y de historiador. Pero el autor de Hechos en sí nunca afirma tales cosas. Astutamente, cambia al plural en primera persona para indicar que era algo así como un compañero de viaje de Pablo. A partir de esta práctica, ¿qué podemos inferir con seguridad? Tal vez solo se trata de un recurso literario para reforzar el prestigio del autor. Nunca explica exactamente por qué. El problema es que alterna entre la tercera y la primera persona y viceversa. Si realmente hubiera sido compañero de Pablo, esa habría sido su mejor carta de presentación y no la habría dejado en manos de un debate interminable. Habría sido preferible que lo gritara a los 4 vientos. Desde el siglo XIX, los estudiosos han identificado un núcleo auténtico de los escritos de Pablo, un conjunto de 7 cartas que se distinguen de otros escritos posteriores ficticios pero todavía plausibles, conocidos como las deuteropaulinas y, en algunos casos, las tritopaulinas. Estas cartas ficticias suenan muy similares a Pablo en muchos pasajes, pero a lo largo de 300 años, los estudiosos han identificado una serie de indicios, tales como estilo, vocabulario, teología y el supuesto trasfondo histórico, que indican que algunas cartas fueron escritas por otras personas en otras épocas. Si solo 7 de estas cartas son auténticas, eso significa que las otras 7 cartas que antes se atribuían a Pablo no lo son. Eso es la mitad de la colección. Piénsenlo por un momento. Hay una opinión difundida que dice que la mitad de la colección de las cartas paulinas no fue escrita por él. De estar en lo cierto, esto implicaría que una o varias personas en la antigüedad tenían la clara intención de cambiar la imagen de Pablo, haciendo tantos ajustes y agregando material al Pablo auténtico. Es posible que ellos también hayan añadido o eliminado material del corpus paulino auténtico. Quiero que pensemos un momento sobre las razones que alguien tendría para hacerlo. Basándonos en las cartas auténticas de Pablo, él era un personaje polémico del siglo I. Por un lado, sus rivales lo odiaban y por otro, sus propias comunidades lo criticaban. Pero el Pablo del siglo II se convirtió en un héroe misionero para muchos cristianos. Apenas había aparecido recientemente una biografía convincente de Pablo en Hechos. Los primeros testimonios se remontan a los años 180.
Un productor cultural de élite estaría motivado a expandir las cartas usando detalles del Pablo heroico retratado en Hechos de los Apóstoles. Esta teoría explicaría por qué los escritos de Pablo están divididos entre cartas auténticas y disputadas. El Pablo auténtico convive con un impostor o un grupo de impostores bastante convincentes. Supongo que cuando te vuelves famoso, surgen imitadores que ponen palabras en tu boca. La crítica histórica tradicional reduce las 14 cartas canónicas a tan solo 7 cartas auténticas. Como había mencionado, esto se basa en detalles como estilo y teología, pero ninguna califica como evidencia material. La evidencia material incluye a los manuscritos físicos. Esto también incluiría el hecho de que las cartas circularan como colecciones. Hasta el día de hoy, los estudiosos no le dieron mucha importancia a la interrogante sobre las primeras colecciones de cartas paulinas. Simplemente asumían que las 7 cartas de la colección canónica eran copias fidedignas de lo que Pablo realmente escribió y que en ocasiones él mismo afirmaba haberlas concluido de su propia mano. La figura de Marción se vuelve infinitamente importante porque nos da la primera edición reconstruible de las cartas de Pablo. Además, podemos fechar esa colección con bastante precisión hacia los años 130 o 140, cuando Marción entregó por primera vez un canon a su propia red de iglesias. Como mencioné en un video anterior, la característica más sobresaliente de la colección de cartas paulinas de Marción es que éstas son más breves que las versiones que se convirtieron en canónicas. La explicación tradicional propuesta por los enemigos de Marción es que Marción sacó las tijeras teológicas, empezó a cortar e hizo confeti con todo lo que no le gustaba. Pero esa explicación no es satisfactoria, ya que incluso estas cartas más breves contienen muchas cosas que a Marción no le habría interesado conservar, como citas de las escrituras judías. Para Marción, Pablo era el único y verdadero conducto de la revelación divina, conectando a Dios con la humanidad. Él protegió el verdadero mensaje del Evangelio de la perversión de los falsos apóstoles y preservó al único apóstol verdadero. Marción no se sentía con la libertad de escoger, seleccionar o cambiar sustancialmente lo que su héroe apostólico escribió. Por lo tanto, tenemos que enfrentar de manera directa la posibilidad de que lo que conocemos como las cartas paulinas sean, de hecho, versiones posteriores, ampliadas después de Marción. Pero, ¿por qué alguien se atrevería a hacer algo así? La explicación más obvia, quiero creer, es que querían que Pablo, o el Pablo antiguo, el Pablo marcionita, encajara en una nueva imagen de Pablo, un Pablo más conservador, que reflejara mejor cómo lo representan en Hechos y las cartas pastorales. Utilicemos el siguiente ejemplo para probar este punto. Académicos de diversas áreas consideran que 1 Corintios 14, 34 y 35 es una interpolación. Este pasaje aparece en diferentes lugares en los manuscritos. En algunos manuscritos aparece después del versículo 33 y a veces después del versículo 40. Esto indica que algo raro pasaba con este pasaje en la antigüedad. Los invito a que veamos qué tan parecido es este pasaje con uno de los textos más infames que aparecen en las cartas pastorales. Según Primera de Corintios, las mujeres deben guardar silencio en las iglesias, porque no se les permite hablar, sino que deben ser sumisas, como dice la ley. Si desean saber algo, que pregunten a sus esposos en casa, porque es vergonzoso que una mujer hable en la iglesia. Ahora, revisemos Primera de Timoteo. Que la mujer aprenda en silencio, con total sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que tenga autoridad sobre el hombre. Ella debe guardar silencio, porque primero fue formado Adán y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada y se convirtió en transgresora. Fíjense que ambos pasajes usan la palabra permitir en relación al silencio de las mujeres y ambos usan la misma raíz para someter. Este pasaje en Primera de Corintios no es citado por ningún padre de la Iglesia antes de Tertuliano, quien escribió a principios del siglo III. Un lector de Primera de Corintios 14, 34 y 35 bien podría preguntar, ¿dónde dice la ley, que Pablo no elogia en ninguna otra parte que a las mujeres no se les permite hablar? Bueno,
Primera de Timoteo nos da la respuesta exacta. Los primeros 5 libros de Moisés se llaman la ley, y el primer libro de la ley es Génesis. El autor de Primera de Timoteo toma ideas de Génesis 3, la idea de que Eva fue engañada, para autorizar a la Iglesia en el siglo II a decir que las mujeres en la Iglesia deben guardar silencio. Es casi como si el autor de Primera de Corintios 14, 34 y 35 asumiera que el lector ya conocía lo dicho en Primera de Timoteo. Aquí, fácilmente podríamos imaginar un escenario en el que el autor o lector de Primera de Timoteo insertó los versículos 34 y 35 en Primera de Corintios, tal vez primero, en los márgenes de la carta. Después, los escribas insertaron este pasaje en 2 lugares diferentes. Todo esto sucedió años antes de nuestro primer manuscrito. Sin embargo, la evidencia sobrevive. La inserción volvió al canon paulino más coherente. Los académicos conservadores pueden decir que Primera de Corintios 14, 34 y 35 no es antipaulina porque, claro, las mismas ideas básicas se encuentran en Primera de Timoteo. Pero se convierte en un círculo vicioso. De todas formas, esta interpolación posterior está presente en cada copia de Primera de Corintios impresa hoy en traducciones alrededor del mundo. La mayoría de los cristianos la aceptan o se ven obligados a aceptarla como una verdad divinamente inspirada. Los estudiosos también han considerado la posibilidad de que otros pasajes en las cartas de Pablo hayan sido interpolados. El problema es que, en general, carecemos de evidencia manuscrita, ya que incluso nuestros manuscritos más antiguos de Pablo solo aportan evidencia de interpolaciones a partir del año 200. Por tanto, si Pablo terminó de escribir alrededor del año 60, tenemos 140 años en los que se pudieron hacer interpolaciones, pero carecemos de evidencia material al respecto. Incluso si reducimos esa cifra a 100 años, es decir, entre el año 60 y 160, esto da mucho tiempo para que se hagan cambios a las cartas de Pablo. Por esta razón, Marción es clave. Por primera vez, podemos echar un vistazo a una edición de las cartas de Pablo publicada antes del año 150 para ver cómo difería de las ediciones producidas a principios del siglo III, 50 o 100 años después. Como testigo de Pablo, el texto de Marción es casi tan bueno como un manuscrito real, datado alrededor del año 140. Los pasajes que sabemos que no existían en el texto marcionita bien pudieron haber sido interpolados entre el año 140 y 200 en el texto canónico. Por supuesto, también existe la posibilidad que se hicieran interpolaciones y cambios en las cartas anteriores al texto marcionita. Por tanto, tener este texto no nos transporta hasta el Pablo original o real, pero sí nos permite retroceder todavía más en el tiempo que otros textos. Debo aclarar. Cuando hablo de la edición marcionita, me refiero a la más antigua edición conocida, la primera atestiguada, no la de puño y letra del apóstol Pablo. Como la edición de Marción es diferente a la canónica, se puede argumentar que el Pablo canónico no es el Pablo histórico, porque toda la literatura devocional y académica escrita sobre Pablo se basa en las ediciones canónicas. Usando un lenguaje neutro, hay un Pablo precanónico y uno canónico. El Pablo canónico es el resultado de la labor de un editor o editores anónimos que agregaron a un núcleo original para reconciliarlo con el Pablo de Hechos de los Apóstoles y las cartas pastorales. Quienquiera que haya creado la colección canónica conocía el libro de los Hechos y construyó una versión de Pablo, parcialmente basada en el libro de Hechos. Ese es un Pablo ficticio. Pero ese Pablo ficticio fue muy cuidadosamente incorporado de vuelta en la edición anterior de las cartas de Pablo. Y su incorporación ha sido tan exitosa en tan diversos casos que la mayoría de la gente, incluidos la mayoría de los académicos, no distinguen entre el Pablo real y el Pablo ficticio. La forma más viable y segura en que los académicos pueden echar un vistazo a la época anterior al surgimiento del Pablo ficticio y canónico es usando la edición de Marción. Tal vez ustedes pueden argumentarme que, hasta cierto punto, Pablo siempre ha sido producto de la ficción. Incluso Pablo, al escribir sobre sí mismo, creó una imagen literaria propia.
Independientemente de su opinión, Marción nos da acceso a un Pablo que es anterior a las versiones canónicas. Por eso, es importante que ustedes entiendan al Pablo de Marción antes de descartarlo como producto de la ficción. En enero de 2026 estaré presentando a los estudiantes al Pablo de Marción en mi nuevo curso en vivo. Leeremos renglón por renglón Gálatas, la carta principal de la colección de Marción, que es sustancialmente diferente a la edición canónica y, por tanto, muy distinta a cualquier versión que hayan leído antes. Su importancia radica en que Marción no era un Thomas Jefferson con tijeras teológicas en mano. Puesto que Marción tenía en su posesión un texto de Gálatas anterior al que está en nuestras Biblias canónicas. En este curso, compararemos este texto más antiguo de Gálatas con el Gálatas canónico. También compararemos las mejores reconstrucciones de Gálatas de Marción, para que puedan entender cómo funciona el proceso de reconstrucción y qué hace que una reconstrucción sea la más confiable. Espero que todos nos veamos en clase.